¿Alguna vez has notado que algunas mujeres entran en una habitación y sin decir una sola palabra, todo cambia? No necesitan levantar la voz. No necesitan intentar impresionar. Sin embargo, algo en su presencia altera el ambiente. Las conversaciones se detienen por un segundo. Algunas miradas se desvían inevitablemente hacia ellas. Y los hombres, incluso sin entender por qué, sienten una curiosidad inmediata. No es simplemente atracción física. Es algo más difícil de explicar. La presencia de esa mujer parece tener algo, casi magnético. Pero aquí está lo interesante. No se trata de belleza. No se trata de maquillaje, ropa o seducción superficial. Y definitivamente no es algo que pueda copiarse siguiendo 10 consejos rápidos de Internet. Es algo mucho más profundo. Algo que nace en la psicología, no en la apariencia. El famoso psicólogo Carl Jung hablaba de una fuerza interior que aparece cuando una mujer deja de construir su identidad alrededor de la aprobación externa y empieza a conectar con su verdadero centro psicológico. Según Jung, cada ser humano posee un potencial enorme que muchas veces permanece dormido. Vivimos tratando de cumplir expectativas, buscando aceptación, intentando encajar. Pero en ese proceso, muchas personas terminan alejándose de su verdadera esencia. Cuando una mujer empieza a reconectar con esa parte auténtica de sí misma, algo cambia de forma casi invisible, pero profundamente poderosa. Su energía cambia. Ya no se mueve desde la necesidad de gustar. Ya no intenta demostrar constantemente su valor. Y deja de buscar aprobación en cada mirada o cada reacción. En lugar de eso, empieza a vivir desde algo mucho más sólido. Su propia identidad. Y lo sorprendente es esto. Cuando una mujer despierta este poder interior, los hombres no solo se sienten atraídos. Se sienten profundamente intrigados. Porque algo dentro de ellos reconoce que están frente a alguien diferente. No es la típica energía que intenta impresionar o agradar a todos. Es una energía tranquila, segura y misteriosa. Una energía que no pide atención. Pero inevitablemente la recibe. Los hombres pueden no entenderlo racionalmente, pero psicológicamente perciben que esa mujer no está compitiendo por ser elegida. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando alguien no busca desesperadamente aprobación, su presencia se vuelve mucho más poderosa. Algo dentro de la mente masculina reconoce esa rareza. Reconoce que esa mujer no está actuando un papel. No está intentando ser lo que otros esperan. Está simplemente siendo. Y en un mundo lleno de máscaras, esa autenticidad se vuelve casi hipnótica. Por eso Jung creía que el verdadero magnetismo no nace de técnicas de seducción, sino de un profundo proceso psicológico. Un proceso en el que una persona deja de esconder partes de sí misma y empieza a integrar su verdadera naturaleza. En este video descubrirás algo fascinante. Exploraremos cuál es ese poder interior del que hablaba Jung. Veremos por qué la mayoría de las mujeres lo reprimen durante años sin siquiera darse cuenta. Y también entenderemos qué ocurre dentro de la mente de un hombre cuando se encuentra con una mujer que ya ha despertado esa fuerza interior. Porque cuando este poder aparece, algo cambia para siempre. Las dinámicas de atracción se transforman. Las relaciones se vuelven diferentes. Y la forma en que una mujer se percibe a sí misma también cambia profundamente. Prepárate para descubrir una idea que puede transformar completamente la forma en que entiendes la atracción, la energía femenina y las relaciones humanas. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple consejo de seducción. Es una de las ideas más profundas de la psicología de Carl Jung sobre el poder oculto que muchas personas aún no han descubierto dentro de sí mismas. Parte 2. El error que casi todas las mujeres cometen. La mayoría de las mujeres han sido educadas, de forma sutil o directa, para creer que su valor depende de cuánto logren gustar a los demás. Desde muy jóvenes aprenden que para ser deseadas deben mostrar más, hablar más, impresionar más. Ser más interesantes. Ser más agradables. Ser más atractivas. Poco a poco se instala una idea silenciosa,
Si una mujer quiere ser elegida, debe demostrar constantemente por qué merece atención. Entonces comienza el esfuerzo. Intentan verse perfectas. Intentan decir siempre lo correcto. Intentan agradar a todos. Pero aquí aparece una paradoja psicológica que Carl Jung entendía profundamente. Cuanto más una persona intenta demostrar su valor al mundo, más revela, de manera inconsciente, que en el fondo no está completamente segura de él. No se trata de lo que la persona dice. Se trata de la energía que transmite. Cuando alguien necesita constantemente aprobación, su comportamiento empieza a girar alrededor de una pregunta invisible. ¿Soy suficiente? Y aunque esa pregunta nunca se diga en voz alta, los demás la perciben. Especialmente en el ámbito de la atracción. Muchos hombres no pueden explicarlo racionalmente, pero sí lo sienten. Perciben cuando una mujer intenta impresionarlos. Perciben cuando busca su validación. Perciben cuando necesita ser elegida. Y curiosamente, esa necesidad produce el efecto contrario. Porque la energía de la necesidad genera distancia. No porque haya algo malo en querer ser apreciado, sino porque la atracción psicológica funciona de una manera diferente. Cuando alguien intenta demasiado convencer al otro de su valor, la dinámica cambia. La relación deja de ser un encuentro entre dos personas. Y se convierte en una especie de demostración constante. Pero cuando una mujer deja de actuar desde la necesidad de ser elegida, algo sorprendente comienza a suceder. Su presencia cambia. No porque intente parecer más segura, sino porque deja de luchar por demostrar algo. Ya no intenta convencer a nadie de su valor. Ya no analiza cada palabra para ver si agradará. Ya no busca aprobación en cada mirada o en cada reacción. Simplemente empieza a moverse por el mundo con una energía diferente. Una energía que dice, sin palabras: mi valor no depende de si me eliges o no. Y esa señal psicológica tiene un efecto poderoso. Porque cuando alguien no está desesperado por atención, su presencia se vuelve mucho más intrigante. La mujer que ya no corre detrás de la aprobación transmite algo muy raro en el mundo moderno: calma interior. No compite por atención. No necesita dominar cada conversación. No intenta demostrar que es mejor que otras. Y precisamente por eso, empieza a atraer atención de forma natural. Es una paradoja fascinante. Cuanto más una mujer intenta gustar a todos, más pierde su magnetismo. Pero cuanto más se libera de esa necesidad, más auténtica se vuelve su presencia. Y la autenticidad tiene una fuerza que ninguna técnica de seducción puede imitar. Los hombres pueden no entenderlo de manera consciente. Pero sienten cuando una mujer ya no está intentando impresionar. Porque en ese momento aparece algo mucho más poderoso que el esfuerzo. La seguridad silenciosa. Una seguridad que no necesita anunciarse. Que no necesita demostrarse constantemente. Simplemente se percibe. Y cuando esa energía aparece, la dinámica cambia por completo. La mujer deja de perseguir la atención. Y lentamente se convierte en alguien que los demás empiezan a perseguir. Parte 3. El concepto de Jung, la mujer que integra su sombra. En la psicología profunda de Carl Jung existe una idea central que explica muchos de los cambios más poderosos en la personalidad humana: la integración de la sombra. Para Jung, la sombra representa todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos aprendido a ocultar para poder ser aceptados por los demás. No se trata solamente de aspectos negativos. La sombra también puede contener fuerza, deseo, autenticidad y poder personal que fueron reprimidos porque, en algún momento de la vida, parecían demasiado intensos para el mundo que nos rodeaba. Desde muy jóvenes, muchas mujeres reciben mensajes sutiles sobre cómo deberían comportarse. Aprenden que es mejor no ser demasiado directas. Que es mejor no mostrar demasiada intensidad. Que es mejor no incomodar. Poco a poco comienzan a ajustar su personalidad para encajar en lo que se considera aceptable. Y en ese proceso, muchas partes auténticas de su carácter quedan escondidas.
En la sombra pueden quedar aspectos como su verdadero poder personal, su intensidad emocional, su capacidad de decir no sin culpa, su deseo de independencia y también su magnetismo natural. Durante años aprenden a suavizarse. Aprenden a no ocupar demasiado espacio. Aprenden a no parecer demasiado seguras. Aprenden a no ser demasiado en ningún sentido. Pero aquí aparece algo fascinante que Jung observó en el desarrollo psicológico. Lo que reprimimos no desaparece. Simplemente permanece oculto. Y muchas veces, esa represión genera una sensación interna de desconexión. La persona siente que está viviendo una versión reducida de sí misma. Por eso el proceso de crecimiento psicológico implica algo esencial, reconocer la sombra e integrarla. Cuando una mujer empieza este proceso, algo cambia profundamente. Empieza a aceptar partes de sí misma que antes intentaba esconder. Ya no siente la necesidad constante de suavizar cada opinión. Ya no teme tanto mostrar su carácter real. Ya no vive tratando de encajar perfectamente en las expectativas de los demás. Comienza a recuperar su propia energía. No significa que se vuelva agresiva o dominante. Significa que deja de fragmentarse. Su personalidad se vuelve más completa. Más auténtica. Más coherente con lo que realmente es. Y esa coherencia tiene un efecto muy poderoso en la forma en que los demás la perciben. Porque cuando una persona deja de esconder partes de sí misma, su presencia se vuelve más sólida. Más difícil de ignorar. Más real. Paradójicamente, muchas mujeres descubren que cuando dejan de intentar ser perfectas, empiezan a volverse mucho más interesantes. Cuando dejan de actuar para agradar, su autenticidad se vuelve magnética. Esto ocurre porque la mente humana percibe algo muy específico, la integridad psicológica. Una persona que ha integrado partes importantes de su sombra transmite una energía diferente. No parece estar actuando un papel. No parece estar interpretando una versión artificial de sí misma. Parece simplemente ser quien es. Y en un mundo donde muchas personas viven detrás de máscaras sociales, esa autenticidad se vuelve extremadamente rara. Por eso Jung creía que el verdadero magnetismo personal no nace de técnicas o estrategias. Nace cuando una persona se atreve a ser completa. Cuando deja de esconder su profundidad. Cuando acepta tanto su luz como su sombra. Y cuando una mujer alcanza ese nivel de autenticidad interior, ocurre algo sorprendente. La atracción que genera ya no depende de trucos, apariencias o esfuerzos constantes. Proviene de algo mucho más poderoso. Proviene de una identidad que ya no necesita esconderse. Parte 4. Lo que ocurre en la mente de un hombre. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que ha despertado este poder interior, algo muy particular ocurre dentro de su mente. No siempre puede explicarlo con palabras. De hecho, muchas veces ni siquiera lo entiende completamente. Pero lo siente. Hay algo en esa mujer que rompe los patrones habituales. Porque la mayoría de las interacciones sociales siguen un guión bastante predecible. Las personas intentan agradar. Intentan impresionar. Intentan proyectar una imagen que creen que será aceptada. Y los hombres están acostumbrados a reconocer esas señales. Saben cuando alguien intenta gustarles. Saben cuando alguien busca su atención. Saben cuando alguien está esperando su aprobación. Pero cuando aparece una mujer que ha desarrollado una seguridad interior auténtica, ese patrón cambia. De repente, el hombre se encuentra frente a alguien que no actúa de la forma esperada. No parece esforzarse por impresionarlo. No parece ansiosa por agradar. No parece buscar constantemente su validación. Y ese pequeño cambio psicológico tiene un efecto enorme. Porque su mente ya no puede clasificarla fácilmente. No encaja en las categorías habituales. No se comporta como la mayoría. No responde de la forma que él anticipa. Y cuando el cerebro humano no puede predecir algo con facilidad, ocurre algo muy interesante, aumenta la atención. El misterio despierta curiosidad.
La mente masculina empieza a preguntarse cosas. ¿Quién es realmente esta mujer? ¿Por qué no parece necesitar aprobación? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? Y sin darse cuenta, el interés comienza a crecer. Esto conecta con algo profundo dentro de la psicología masculina. A lo largo de la evolución humana, los hombres han desarrollado una fuerte atracción hacia aquello que representa un desafío psicológico o emocional. No en el sentido de dificultad artificial o juegos mentales, sino en el sentido de descubrir algo que no es completamente obvio. Algo que no está totalmente expuesto desde el primer momento. Por eso, cuando un hombre percibe a una mujer que no busca desesperadamente ser elegida, su percepción cambia. En lugar de verla como alguien que compite por su atención, empieza a verla como alguien que posee su propio mundo interior. Y ese mundo interior despierta curiosidad. Porque el ser humano siente una atracción natural hacia lo que no es completamente predecible. Lo predecible se vuelve rutinario. Pero lo que conserva cierta profundidad y misterio despierta el deseo de explorar. Por eso una mujer que ya no vive buscando aprobación proyecta algo muy particular. Proyecta independencia emocional. Proyecta estabilidad interna. Proyecta la sensación de que su vida no gira alrededor de ser validada por otros. Y cuando un hombre percibe esa energía, ocurre un cambio silencioso en la dinámica. Deja de sentirse como el centro de la interacción. Y empieza a sentir algo diferente. Empieza a sentir curiosidad. Porque una mujer que no busca ser elegida se transforma en alguien mucho más interesante. Ya no parece estar esperando ser descubierta. En cambio, parece alguien que merece ser descubierta. Y ahí es donde comienza algo mucho más poderoso que la simple atracción superficial. Comienza la fascinación. Una fascinación que no nace solo de la apariencia, ni de palabras bien elegidas. Nace de algo mucho más profundo. De la sensación de estar frente a una persona que posee una identidad sólida, un mundo interior auténtico, y una energía que no necesita perseguir la atención para existir. Y cuando esa energía aparece, muchos hombres sienten algo que no esperaban. No solo atracción, sino un deseo genuino de entender quién es realmente esa mujer. Parte 5. El magnetismo silencioso. El poder del que hablaba Carl Jung no es ruidoso. No necesita imponerse. No necesita dominar cada conversación. Y tampoco necesita llamar la atención de forma desesperada. De hecho, muchas veces este poder se manifiesta de una manera sorprendentemente silenciosa. No aparece en gestos exagerados. No aparece en intentos constantes de impresionar. Se percibe en detalles mucho más sutiles. En una calma interior que no depende de lo que otros piensen. En una mirada segura que no baja inmediatamente buscando aprobación. En una forma de hablar tranquila, sin prisa, sin la ansiedad de tener que llenar cada silencio. También se percibe en algo aún más profundo, una energía que no intenta agradar a todo el mundo. En nuestra sociedad muchas personas viven tratando de ser aceptadas por todos. Intentan adaptarse constantemente al entorno, cambiando su comportamiento según las expectativas de los demás. Pero cuando una mujer ha desarrollado una verdadera conexión con su identidad interior, esa dinámica cambia. Ya no necesita ajustar cada parte de su personalidad para encajar perfectamente. No porque quiera desafiar a los demás, sino porque ha dejado de vivir desde el miedo al rechazo. Y esa libertad interior transmite un mensaje psicológico muy claro, incluso cuando no se dice ninguna palabra. Es una presencia que parece comunicar algo muy simple. No estoy aquí para perseguir aprobación. Curiosamente, ese mensaje silencioso tiene un efecto muy poderoso en la dinámica de la atracción. Porque cuando alguien no está intentando desesperadamente agradar, su energía se vuelve mucho más interesante. La atención deja de sentirse forzada. La interacción deja de parecer una actuación. En lugar de eso, aparece algo mucho más auténtico. La mujer que posee este tipo de magnetismo no intenta controlar cada reacción. No intenta convencer a los demás de su valor. No necesita demostrar constantemente quién es.
Simplemente existe con naturalidad. Y esa naturalidad tiene un impacto profundo en cómo los demás la perciben. Las personas comienzan a sentir que hay algo diferente en su presencia. Algo que no parece construido artificialmente. Algo que no depende de estrategias o técnicas. Es una forma de seguridad interior que no necesita proclamarse. Se percibe en la manera en que camina. En la manera en que escucha. En la manera en que responde sin ansiedad. Es una energía tranquila, pero firme. Y cuando los hombres perciben este tipo de presencia, algo cambia en la dinámica psicológica. Porque en lugar de sentir que alguien intenta ganar su atención, empiezan a sentir algo distinto. Empiezan a sentir curiosidad. Empiezan a sentir interés. Empiezan a preguntarse quién es realmente esa mujer. De repente, la interacción deja de ser una situación en la que la mujer intenta ser elegida. La dinámica se invierte de forma natural. La mujer ya no parece competir por atención. En cambio, su presencia transmite algo mucho más poderoso, autonomía emocional. Y esa autonomía genera una reacción muy particular. Muchos hombres comienzan a sentir el deseo de acercarse. De conocerla mejor. De descubrir qué hay detrás de esa tranquilidad. Porque cuando alguien no parece necesitar atención para sentirse valioso, su presencia se vuelve mucho más intrigante. Y en ese momento ocurre un cambio silencioso pero profundo. En lugar de intentar ser elegida, esa mujer se convierte en alguien que el hombre desea conquistar. Parte 6. La paradoja final. Aquí aparece una de las paradojas más interesantes que observó el psicólogo Carl Jung a lo largo de su trabajo sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas creen que la atracción se construye a través del esfuerzo. Intentando verse mejor. Intentando decir lo correcto. Intentando actuar de la forma que otros esperan. Pero Jung comprendió algo mucho más profundo sobre la psicología de la autenticidad. Una mujer comienza a volverse verdaderamente atractiva cuando deja de intentar ser atractiva. Esto puede parecer contradictorio al principio. Porque vivimos en una cultura que constantemente enseña lo contrario. Se nos dice que debemos mejorar constantemente nuestra imagen, controlar cómo nos perciben los demás y adaptarnos a las expectativas sociales para ser aceptados. Sin embargo, cuando una persona vive demasiado pendiente de cómo es percibida, algo dentro de su identidad comienza a fragmentarse. Empieza a actuar. Empieza a interpretar un papel. Empieza a moldear su personalidad según lo que cree que será aprobado. Y con el tiempo, esa actuación puede crear una sensación de desconexión interna. Por eso el verdadero crecimiento psicológico implica algo diferente. Implica dejar de actuar para gustar. Implica dejar de moldearse constantemente para encajar. Implica soltar la necesidad de ser aprobado por todos. Cuando una mujer empieza a hacer esto, algo muy interesante sucede. Su energía cambia. Ya no está enfocada en controlar cada impresión que genera. Ya no analiza constantemente si está diciendo lo correcto o si está comportándose de la manera adecuada para agradar. En lugar de eso, comienza a vivir desde algo mucho más profundo. Su autenticidad. Y la autenticidad tiene un efecto poderoso en las relaciones humanas. Porque transmite una señal muy clara, esta persona está en paz con quien es. No necesita esconderse. No necesita disfrazar su personalidad. No necesita adaptarse a cada expectativa externa. Pero aquí aparece otra parte importante de esta paradoja. No todas las personas podrán manejar esa energía. Cuando alguien desarrolla una identidad auténtica y segura, inevitablemente provoca diferentes reacciones. Algunos hombres se sentirán intrigados. Otros se sentirán profundamente atraídos. Pero también habrá quienes se sientan incómodos frente a esa seguridad. Algunos pueden sentirse intimidados. Otros pueden alejarse porque están acostumbrados a dinámicas donde la aprobación y la validación constante son el centro de la relación. Y eso es completamente natural. La autenticidad actúa como un filtro. No intenta atraer a todo el mundo.
Simplemente permite que cada persona reaccione de acuerdo con su propio nivel de madurez emocional. Pero aquellos que están listos para reconocer esa energía sentirán algo muy particular. Una atracción que no pueden explicar completamente. No se trata solo de apariencia. No se trata solo de química superficial. Se trata de algo más profundo. Se trata de la sensación de estar frente a alguien que ha atravesado un proceso interior importante. Alguien que ya no está intentando convertirse en lo que el mundo espera, sino que ha comenzado a convertirse en lo que realmente es. Y cuando un hombre percibe esa autenticidad, su atracción ya no responde solo a lo visible. Responde a algo mucho más poderoso. A la fuerza psicológica de una mujer que finalmente ha dejado de esconder partes de sí misma. Una mujer que ya no vive buscando aprobación. Una mujer que ha aprendido a habitar plenamente su propia identidad. Y esa es, precisamente, la paradoja final. Porque cuando una mujer deja de intentar conquistar al mundo, muchas veces el mundo comienza, silenciosamente, a sentirse atraído hacia ella.